las cifras crecientes o aparentemente crecientes que tenemos en materia de acoso escolar, acoso sexual, agresión sexual, etcétera, etcétera. Lo peor del caso es que a veces no sabemos cómo reaccionar y tenemos cosas infelices, como las declaradas hace algún tiempo por el propio ministro de Educación sobre una comunidad nativa. Está el doctor Miguel Vallejos, decano nacional del Colegio de Psicólogos del Perú. ¿Cómo está, doctor? ¿Cómo le va? Muchas gracias por la ¿Cómo? invitación, Chema, y un Está honor viendo, estar acá para gracias por venir, conversar. doctor. ¿Está viendo una especie de epidemia de agresiones sexuales contra menores escolares? Bueno, es preocupante que estos temas del acoso sexual a las estudiantes de nivel secundario sea bastante preocupante porque ya hemos visto algunos reportes de la comunidad de Condorcanqui, ¿no? Exactamente. Que haya por años se están abusando lamentablemente sin la debida protección, ¿no? Del gobierno, el Estado. Y luego hemos visto un acoso de un profesor tratando de chantajear sexualmente a una alumna por una nota, ¿no? Entonces, creo que el tema del acoso, podríamos decir que sí, que podríamos ya hablar de una suerte de pandemia Pandemia psicológica, ¿no? psicológica. Porque más o menos se ha reportado 640 casos de acoso sexual en las escuelas, ¿no? Entonces, eso es bastante Es bastante significativo. significativo. Así que tenemos que ya de una vez actuar, porque los datos de acoso son bastante altos, ¿no? Estamos hablando de los últimos años, 2023, casi 12.000 temas de acoso entre compañeros y 6.000 digamos, de docentes, trabajadores de la institución educativa hacia los alumnos. Y este año hablamos casi de 4.500 de entre escolares y casi 2.900 de docentes y agentes educativos hacia los escolares, ¿no? Entonces, es preocupante, pero también es preocupante que no tan solo hablemos de acoso escolar, ¿no? También de la violencia en las escuelas, más allá de la violencia escolar, sino también la violencia, una suerte de pandillaje de los alumnos que violentaban a un docente, ¿no? Entonces, todo eso son temas preocupantes. Si a eso sumamos consumo de drogas, consumo de marihuana, que inicia a los 12, 13 años, el abuso y a la adicción a la tecnología como los videojuegos. Entonces, hablamos de grandes problemáticas. Y que también hablamos del ciberbullying, ¿no? Y también el ciberacoso, el grooming, que es una suerte de, digamos, de acoso sexual a través de las redes, Correctamente. ¿no? Entonces, Todos somos depredadores potenciales en general, no, hasta que tengamos la oportunidad de serlo. no somos depredadores porque de alguna manera nos autorregulamos frente al tema sexual. El ser humano ha llegado a autorregularse y eso creo que es importante, ¿no? Porque si no tendríamos una conducta más animal, ¿no? Y nos convertiríamos en depredador y responderíamos a las feromonas, a las hormonas sexuales, pero eso no sucede, o sea, en este caso ya tenemos un problema de salud mental, o sea, creo que a nadie, para nadie es un secreto que los problemas de salud mental nos están desbordando y uno de los problemas de salud mental son los trastornos de personalidad, los trastornos de impulso, ¿no? Que tienen que ver con esta suerte del acoso sexual. Es decir, no hay la capacidad de diferenciar y de alguna manera establecer límites, ¿no? Frente a un deseo sexual y orientado a una suerte de niñas y adolescentes, y ahí sí se convierte pues en un depredador sexual, ¿no? O sea, hay un nivel de, hay un cierto grupo de personas que dicen, mira, tú haz lo que tengas que hacer. Tú tienes que empoderarte, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, como que hay una impresión de todo lo que sean restricciones o tabúes, se ve con malos ojos y está en proceso de extinción. Da esa impresión, por lo menos en algunas partes. Bueno, en este caso todos tenemos deseo y creo que la civilización no ha llegado a ese punto de autorregular esos impulsos
que tienen que ver, ¿no?, con nuestro cerebro límbico, donde están nuestros deseos, nuestras pasiones, nuestra respuesta sexual, nuestra respuesta violenta, pero el ser humano lo ha podido controlar. Así es que eso lo hemos aprendido. Establecido tabúes culturales Así y cosas de ese tipo, ¿no? Pero lamentablemente estamos perdiendo esa educación, porque eso tiene que ver con la educación. Tiene que ver con la educación. ¿No? Porque forma parte límites, de la educación. Así es, de la formación, de la autorregulación, el control, la gestión de emociones, la gestión de nuestra sexualidad, todo eso tiene que ver con la educación. Pero lamentablemente nos hemos descuidado, hemos debilitado, hemos relajado la educación y está surgiendo problemas. En teoría, ¿no? Claro que sí, en teoría en todos los colegios del Perú debería haber psicólogos. Sí, creo que esa es la norma. Es más allá de la norma, creo que es una necesidad, ¿no? Porque si hablamos de una formación integral, no es tan solo darle información al ser humano, sino formarlo, ¿no?, en su personalidad, en su autoestima, en su gestión de sus emociones. Y tenemos 13 años de educación donde estamos desperdiciando en aquellos, ¿no?, personas, futuros ciudadanos, donde podamos dotarle de herramientas de inteligencia emocional, ¿no?, para que más adelante sean personas íntegras, ¿no?, donde podamos reducir, por ejemplo, la violencia intrafamiliar, la violencia de pareja, el feminicidio, porque es ahí donde los vamos a enseñar a autorregular sus emociones, su ira, su agresión, ¿no?, sus miedos, sus impulsos, y no estar viendo más adelante cuando ya aprendió comportamientos inadaptativos, comportamientos patológicos, que al final estamos pagando el costo, ¿no? Entonces, y pagan costo ¿quiénes? Los más desamparados, que serían los hijos, ¿no? Obviamente, siempre los más débiles. Oiga, así es. Usted es psicólogo en un colegio, por ejemplo, y hay un conflicto entre dos grupos de alumnos. O un grupo de alumnos ha entrado en una pugna con un maestro que puede llegar hasta la violencia. ¿Qué es lo primero que usted tiene que comprender para saber cómo tratar esos casos? Bueno, lo que hay que entender que algo está pasando en la institución que nos está ayudando a formar y a regular, ¿no? Y que todos estamos involucrados en empezar ¿no?, a hacer estrategias para poder, a fortalecer a las que de alguna manera son víctimas de esta violencia, y también a los victimarios, porque son parte de la educación. Entonces, en ese sentido, y también a enseñar a los docentes a identificar tempranamente, porque acá esto que se desencadene ya se va construyendo, ¿no? Se va construyendo. Entonces, de la noche a la mañana. Así es, entonces... Eso es parte de la casa. Se va construyendo. También es parte de la casa, o sea, en este sentido, nuestra segunda casa es el colegio. Sí. La primera es nuestra propia familia, ¿no? Entonces, en ese sentido, estas dos, digamos, familias, estas dos casas, tienen que estar conectadas y tienen que estar retroalimentadas, porque si no, vamos a responsabilizar siempre a la familia. Entonces, la familia también, los últimos años hay crisis en la familia. Una crisis producto también de la economía, porque los padres tienen que salir a trabajar para poder llevar un pan a la casa, entonces no están presentes, pero el alumno está más presente en el colegio. Entonces ahí necesitamos, ¿no?, digamos, espacios de soporte, ¿no?, digamos, emocional, un espacio donde podamos tener una buena convivencia, y también ayudar a los padres, ¿no?, a economizar su energía para tener una adecuada comunicación, una nueva forma de entender a esta nueva generación, porque con los cambios que estamos viviendo las generaciones son diferentes. Totalmente, y a veces los papás no tenemos esa conexión. Siempre y por tanto diferencias, ahora hay un abismo, oiga. Así es. Antes eran diferencias, digamos, por edad, por estado físico. Claro, todo lo que estamos viendo es un cambio de generación muy rápido, ¿no? Quiero pedirle un comentario sobre esto. Estando yo en el colegio, estoy hablando de los años 60, doctora, o sea, años 62, digamos, 61, 62. En el ómnibus que me llegaba a mi casa, había dos muchachos que se peleaban todo el día. Se daban cocachos y terminaban una bronca de la patada. Un día, un cura del colegio subió al ómnibus y llevó guantes de box. Y a cada uno le puso un par de guantes. Entonces hizo una pelea a varios rounds, con arbitraje, etcétera, etcétera, etcétera. Y funcionó. ¿Qué le parece eso?
Estamos hablando de hace, señor Dios mío, casi 60 años o más de 60 así años. es. Claro, o sea, podemos canalizar, ¿no? Porque Canalizar. la agresión puede ser positiva, o sea, la agresión puede orientarse a una competencia, por ejemplo. Ahí canalizamos la energía de la agresión, ¿sí? Ok. Entonces somos agresivos en la competencia, por ejemplo, ¿no? Entonces el boxeo podría ser uno de los medios, ¿no? Pero podemos hacer una competencia, podemos desarrollar algunas Deporte. actividades de grupos, de deporte, ¿no? Entonces, eso se puede canalizar, Se podría ¿no? canalizar. Entonces, de manera creativa podemos canalizar. Por eso es importante, pues, un profesional que conozca de estas estrategias para que pueda, ¿no? Establecer en la institución algunas estrategias donde toda esa energía positiva y negativa que podrían tener los alumnos se puedan canalizar de manera positiva y las negativas modificarlo, controlarlo, ¿no? Y enseñar digamos, al mismo alumno, porque los mismos alumnos probablemente no pueden tener frustraciones, impotencia, desesperanza, ¿no? Ira, ¿no? Puede traer desde casa, pero ¿cómo le ayudamos a canalizarlo? Si está, digamos, encendido de una manera, entonces podemos ayudarlo a canalizarlo con algunas estrategias, por ejemplo, podemos en algunos lugares se pueden poner gimnasios donde hay peras y pueda, ¿no? Expresar su... Canalizar la agresividad. Así Porque es. todos tenemos una agresividad. Así es. Entonces, de esa manera, la otra forma, hay técnicas psicológicas como la Hablemos de relajación. eso después de la pausa, por favor. Ok, ok. De las técnicas psicológicas, me interesa ese tema y me interesa el tema. ¿Se está dando una adecuada educación sexual en nuestros colegios o no? Lo conversamos después de la pausa. Estamos viendo PBO con Chema Salcedo. La radio con fe. Ahora PBO también lo puedes ver por Vitel, a través de su app TV 360, asimismo vía Claro TV, en el canal 18 SD y 515 HD. Disfrute de la programación de PBO las 24 horas del día. La señal de PBO está disponible en cable a nivel nacional. Encuéntranos también en Interconexión TV, Giga Perú, Data Online Perú, Signal Perú, NextGen, Telecable Salitral, RuralNet, Cable Linksat y ahora por Win Televisión. Sintoniza PBO. Solo una empresa 100% peruana entiende lo que queremos. Win, el internet de hogar más rápido, ahora es el número 1 en satisfacción del cliente según Ciptel. Tú también cámbiate a Win, llama al 01-707-3000 porque los peruanos prefieren a Win. Continuamos con el doctor Miguel Vallejos, decano nacional del Colegio de Psicólogos del Perú. Hemos comenzado conversando sobre los casos de acoso sexual que han ido en aumento y de violencia en general en los colegios. He explicado las múltiples razones que tiene esto y estaba por indicarnos qué puede ser qué puede ser un psicólogo en un colegio para canalizar, bajar o moderar o censurar la agresividad que todos llevamos dentro y que se desata en circunstancias a veces terribles porque estamos hartos de una cosa, etcétera, y nos desconocemos. Hay un otro yo, lo tenemos acá encapsulado, que aparece cada vez que puede. No es otro yo, sino que lo que tenemos que aprender es autorregularlo, ¿no? Identificarlo. O sea, por ejemplo, hay técnicas psicológicas de reconocer en qué momento vamos a explotar, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo ante una discusión reconozco que estoy a punto de perder el control, hago la retirada, digo, me voy a retirar, porque esas son las estrategias que enseñamos, ¿no? A tener como estrategia de autocontrol. Pero eso necesita autoconocimiento, autorreconocimiento de nuestras propias respuestas. Luego son nuestros pensamientos, ¿no? Es decir, si yo digo, bueno, si no respondo, me va a tomar de, como se hacía en el colegio, me va a tomar de punto, no voy a perder. Entonces, esos son los pensamientos que activan la agresión. Entonces, tengo que defenderme y tengo que darle su lugar, ¿no? O sea, tengo que defenderme
y tengo que, en primera tengo que pararlo, ¿no? Por ejemplo, así pensábamos. Todos esos pensamientos van incrementando, pero si eso enseñamos que no son las respuestas adecuadas, entonces va a haber un control, no es el otro yo, sino es aprender, ¿no?, a autorregular. Hay un conjunto de estrategias, pero eso se puede enseñar de manera individual y grupal en los colegios, y para eso tiene que estar el profesional preparado, ¿no? Porque son, digamos, técnicas que van sumando para que ese yo que algunos dicen, no, es que hay algo en mí. No, no es algo en mí, sino no Recibo órdenes, aprendiste. ya llegamos a un Claro, esos son tus a pensamientos. otro caso ya. Así es, son tus pensamientos que en ese momento se elaboran para responder. Entonces, eso se puede reeducar, ¿no? Se enseña, ¿ya? Pues, y eso es lo que falta, como hablábamos, no tan solo son conocimientos, sino son estrategias que hay que enseñar a la sociedad, a los mismos niños y adolescentes, para que puedan autorregularse, y lo que llamamos ahora son las habilidades blandas, ¿no? Ya. Que se necesita para que haya una educación integral. Pero para eso necesitamos un profesional, ¿no? Y para poder llegar a todos los estudiantes, no tan solo va a enseñar a grupos, sino puede enseñar a los docentes, Eso, ¿sí? eso me parece Enseñar a los importantísimo. docentes algunas estrategias para que en Porque sus salones el docente está retado por los alumnos, ¿no? también, O sea, es una situación de alguna manera dificilísima. podemos pensar que también, por ejemplo, ya se ha perdido la autoridad, ¿no? Ya los alumnos no respetan a la autoridad, ¿no? Entonces, todos esos son cambios que la sociedad está viviendo, y que los alumnos son parte de esa sociedad y que van aprendiendo por modelos, y que lamentablemente ya hemos tenido un efecto, por ejemplo, que agredan a este docente, ¿no? Entonces, en ese sentido, el respeto, la empatía, la solidaridad son temas importantes que debemos empezar a construir en la institución educativa, con los alumnos, con los docentes y con los padres. Y ese profesional que facilite todo este proceso y que construya una red de apoyo psicológico es el psicólogo. ¿Estamos dando adecuada educación sexual a los muchachos? Creo que todavía no está adecuada, porque muchas veces es más orientada al reconocimiento del cuerpo, a uso de anticonceptivos, pero eso no es la sexualidad. La sexualidad es toda una construcción, y en las etapas de la adolescencia son importantes, ¿no? Que debemos tener una orientación importante, porque es un tema complejo, ¿no? No es tan fácil, ¿no? Porque en esas etapas ya surge digamos, el deseo sexual, ¿no? Surge el enamoramiento, surge la presión de, ¿no?, de tener relaciones sexuales, etcétera. Entonces, ¿cómo manejar, cuándo, si es el momento, asumir si esta decisión es responsable o no responsable? Todo eso es un trabajo, ¿no?, que hay que gradualmente empezar a trabajar con los alumnos, y eso significa talleres, significa encuentros, significa modelados, todo un conjunto de Claro. estrategias Oye, que hay que trabajar, ¿no? Que es muy aparte de la educación diseñada en la currícula, sino es otra currícula, ¿no?, orientada al manejo de nuestra sexualidad, ¿no? ya cambió un poquito el tema. ¿Hemos evaluado adecuadamente qué nos ha pasado en nuestra mente con la pandemia, doctor? No, yo creo que no hemos evaluado, hemos vivido en esta emergencia, hay mucha gente que ha perdido familia y no ha procesado el duelo. No ha procesado ¿No? el duelo, Así es, a pesar del tiempo transcurrido. claro, o sea, hay mucha gente que no ha despedido a su familia, Eso mismo. ¿no? Entonces, Eso mismo. eso, por ejemplo, ha quedado ahí. Tenemos más o menos, creo que 250,000 huérfanos que han perdido sus padres. Entonces, hay todo un tema que ahora, digamos, es la consecuencia que se va sumando a los problemas de salud mental, ¿no? Que pues se traduce en incremento de la depresión, la ansiedad, Incremento de el la depresión. estrés, ¿no? El estrés postraumático, todo un conjunto de problemas, y esto también a veces canalizada en el uso del alcohol, en el uso de Primera drogas, vez, claro. de vapes, ¿no? Sí, sí. Que van manejando, tratando de ayudar a manejar sus emociones, ¿no? Entonces, Primera vez que escucho algo así. Más de 200.000 huérfanos. así es, Eso no se está evaluando. ¿Qué cosa es la orfandad? así es. ¿Qué es el ser huérfano? Bueno, la orfandad es perder a los padres, sentirse solo. También hablamos de orfandad digital ahora, ¿no? Porque están los padres, pero desconectados de los hijos por estar conectados a la tecnología. Ok. Entonces también, o sea, todo eso son temas que los hijos están creciendo,
¿no? Pero hay algunos hijos que han perdido a sus padres, lamentablemente a ambos padres, otros, ¿no? Que han perdido a algunos, pero de todas maneras han sentido una pérdida. Pero estos niños a veces no le tomamos atención, podemos decir son los olvidados, porque probablemente pensamos que, bueno, pues no les va a afectar. ¿No se dan cuenta? Eso, ¿no? No se dan cuenta, ya más adelante lo van a entender, pero no hemos ayudado, ¿no? A escuchar cómo se siente todo eso, ¿no? Entonces, y tampoco hay los espacios, ¿no? O sea, por ejemplo, de una atención especializada a los niños y adolescentes, porque es una terapia diferente diferente a los adultos y una terapia diferente a los niños, ¿no? Entonces, tan solo tenemos un hospital niño, por ejemplo, ¿no? Entonces, donde hay un espacio, uno, ¿no? O dos, pero no hay más donde realmente se dé el acceso a esta población, ¿no? Otra cosa que tenemos ahora más próxima es la muerte. Es decir, estamos constantemente con la muerte encima. A través de las noticias, sentimos que somos cada vez más vulnerables, que la muerte nos puede encontrar en cualquier momento. Todos sabemos que vamos a morir, pero antiguamente se suponía que esto era un evento futuro, del que no valía la pena hablar mucho, pero ahora lo tenemos muy presente en todas las informaciones. ¿Cómo nos afecta eso? Bueno, en primer lugar, todo esto nos va a generar ansiedad. La ansiedad. ¿No? Como parte de qué va a pasar, si regresaré, si me encontraré, si me robarán. Que lamentablemente estamos viviendo una sociedad violenta donde por 1.000 soles o por un celular a veces te disparan, ¿no? Sí. Entonces, y todo eso lo estamos viendo en los medios de comunicación que incrementa, ¿no? El acercamiento a esas situaciones y por tanto nos va a generar ansiedad, estrés, ¿no? Y eso lamentablemente lo estamos sobrellevando, ¿no? No lo estamos trabajando, no lo estamos reflexionando. Entonces, en ese sentido, tenemos que, ¿no? Empezar a invertir, concientizar y normalizar la atención en salud mental o la atención psicológica. A veces no buscamos apoyo porque por muchos años la salud mental ha sido estigmatizada, ¿no? Entonces, un poco que es el decir que yo busque ayuda va a significar que ya me pueda estar perdiendo el control, ¿no? O puede estar ya a un punto de ser un cuadro psiquiátrico, si ¿no? eso se lo converso a un tercero, me convierto potencialmente en un peligro. Si Ese tercero va a decir, cuidado con este. No sé si me dejo entender. Puede ser que te escuche. En un centro de trabajo, por ejemplo, ¿no? Bueno, sí, lamentablemente una competencia desleal, ¿no? Porque puede ser usado para que de alguna manera... Así es. Por eso es importante saber a quién contarlo, ¿no? Y ese saber contar sería el profesional psicólogo, quien tiene, digamos, el compromiso de la confidencialidad y entender, ¿no? ¿Por qué actúas así? ¿No? Sin cuestionarte, sin tener prejuicios sobre tu comportamiento y a buscar darte las mejores orientaciones. Porque lamentablemente ante esta ausencia los adolescentes y los jóvenes le comentan más a su amigo, Por ni supuesto, siquiera a sus padres, no, a sus padres no tienen a confianza. sus amigos. Pero el amigo también a veces necesita ayuda y le da algunos consejos que no son los más, por supuesto que digamos, saludables. Lo mismo que la iniciación sexual y cosas así. Así es. Es a un nivel de amiga. ¿Podría el Colegio de Psicólogos, doctor, diseñar un test para políticos? Quiero decir, lo que quiero decir es lo siguiente. Yo quiero saber por quién voy a votar. No por la máscara que tengo al frente. Porque al frente tengo una máscara, como todo político. Entonces, no es que sea obligatorio legalmente, pero sí me gustaría conocer cuáles son las tendencias, cómo es el espíritu, cómo es el cerebro de esta persona. El que quiere se apunta, el que no quiere no se apunta. Yo ya le preguntaba a 2 candidatos que han venido acá. Uno ha sido Antauro. Antauro no le gustó mucho, pero creo que después ya me entendió. Y el otro ha sido Sillones, que ha ingresado al PPC. Digo que no tendría ningún problema en someter. ¿Se podría hacer eso? Claro, yo creo que podemos diseñar con un fin de hacer la recomendación, ¿no? Porque creo que los políticos también, como todas las personas, estamos vulnerables a tener un problema psicológico, ¿no? Por supuesto que Pero así como podemos tener un problema de salud física, ¿no? Como una gastritis, podemos tener un problema ahí de depresión, de ansiedad, de impulsividad. O sea, eso es un problema de salud. Y por tanto puedo recurrir a un psicólogo para que me ayude. Y eso no es malo, ¿no? Eso sería, porque eso sería es ser responsable. Debería ser obligatorio.
Ya, o que sea Yo obligatorio. votaría con más tranquilidad Claro, por una persona que está en contacto con un psicólogo permanentemente. por eso le decía que hay que Incluso hasta normalizar. medicado, ¿ah? Si es que requiere la Si se requiere la medicación, medicación, si requiere ojalá esté medicado. si requiere la medicación, ok, entonces tendría que aceptarlo, ¿no? Pero los problemas psicológicos no necesariamente necesitan medicación, No, yo ¿no? sé que no. Entonces, Pero de pero todas sí maneras, es ser responsable, pero por eso creo que debemos apuntar a la sociedad a que debemos normalizar que la salud física como la salud mental son parte importante de nuestra salud integral. Entonces, basta de estigmatizarlo, ¿no? Ya hay que empezar a normalizar para prevenir, ¿no? Porque si llevo ya, estoy triste, me siento que estoy desganado, que ya no me levanto tan con muchos ánimos, ya estoy perdiendo el apetito, entonces sí puede significar que hay un problema emocional como la tristeza crónica o una depresión, entonces busco ayuda. No, a esperar que ya de repente ya bajé de peso 10 kilos, ya dejé de ir a trabajar, eso ya es más crónico, ¿no? Entonces, por eso es importante normalizar para prevenir, ¿no? Mayores riesgos de los problemas de salud mental, ¿no? ¿por qué se ha hecho psicólogo usted, doctor? ¿Por qué? Porque la naturaleza humana es compleja. ¿Cuándo se dio cuenta que lo suyo podía ser la psicología? ¿En qué momento? En principio porque estaba, digamos, me gustaba la salud, ser un profesional de la salud. Yo soy de Ancash, ahí lo que primaba era medicina. Cuando vine a Lima conocí que no tan solo era medicina, había psicología. Ok. Entonces comprendí mejor que los problemas que tenía con mis amigos o mi sociedad tenían que ver más que con la psicología, así que tenía mayores herramientas para entender la complejidad humana, ¿no? Entonces, orientada a su forma de pensar, sentir y actuar, ¿no? Entonces, ahí es donde decidí estudiar psicología para entender esa profundidad del ser humano, para poder, digamos, actuar a veces sin medir consecuencias y otras maneras de autorregularse, porque había diferencias. Entonces, eso es lo que me hizo estudiar psicología y ahora estoy, digamos, promocionando y buscando ¿Qué que año ha se nacido normalice. usted? ¿Qué año ha nacido usted? Yo nací en el 68, en O sea, 1968, poco antes del terremoto, sí, en la ciudad de Yungay. en Yungay. Sí, sí, nací ¿Nació en Yungay? Así es, en Yungay. ¿Qué le digo? Así es, me salvé gracias a mi madre ¿Qué le digo? que trabajó al otro lado del Huascarán. Al otro lado del Guajarán Sí, estaba usted. así es, Por estaba. por la ladera que no caía el Guayco. Así es, así que por eso me salvé, ¿no? Yungay desapareció, se salvaron los que estaban en la altura del Sí, cementerio. y es por eso que también la próxima semana el Colegio de Psicólogos está en Huaraz, haciendo un curso sobre emergencia y desastres, Ahí no- tiene toda la experiencia del y mundo. la ayuda psicológica, ¿no? Porque entendemos que es una ciudad de alto riesgo por las montañas, por los deshielos y todos los problemas que pueden suceder y el terremoto, ¿no? Entonces, estamos haciendo un segundo curso de formación para los profesionales de la psicología cuando intervenir en eventos de emergencia y desastres. Y bueno, ahí está también actuando la psicología, ¿no? Porque también el cambio climático nos está trayendo tantos problemas, ¿no? Entonces, ese impacto del cambio climático también estamos hablando de ansiedad, de estrés, Ansiedad, estrés total, postraumático, total. ¿no? Entonces, creo que Hoy día los reportes sobre el clima nos producen angustia. sí. Antiguamente era, me voy a poner una chompa, me voy a poner no sé qué. Esa O era renegamos. diga, ahora ya no, Así es. porque ahora tenemos la presencia del desastre muy incorporada en nuestro cerebro. El desastre posible, el desastre futuro. Así es. Y la psicología ambiental está apuntando a eso para prepararnos por los cambios climáticos y también sobre nuestra conducta, ¿no? Sobre qué estamos usando y qué estamos haciendo para poder prevenir, ¿no? Digamos, por ejemplo, los hábitos de comprar ropa desechable, que no es saludable digamos, para la naturaleza, el tema de usar una sola taza que no sea reciclable para evitar que nuestro Oiga, ambiente, vivimos ¿no? la sociedad del desperdicio. Así es. O la comida rápida también, ¿no? Entonces, Claro. todo eso son temas importantes que tienen que ver con hábitos. Y los hábitos lo estudia la psicología y también estamos apuntando a esa psicología ambiental, ¿no?
Bueno, muy interesante. Hay que seguir conversando con el doctor Vallejos, porque yo creo que hay que desarrollar más lo que usted ha mencionado, el tema de qué nos ha causado el COVID mentalmente a los peruanos. Eso hay que analizarlo en una próxima oportunidad. Sí, yo creo que sí, para poder empezar también a tomar conciencia y no tenerlo ahí, porque a veces tenemos algunos problemas guardados y puede en algún momento, en una situación de vulnerabilidad, emerger. Doctor Vallejos, gracias por la visita. Muchas gracias a Muy usted amable, y muy buenas éxitos tardes. en su programa. Gracias, señor Vallejos.